porque ha causado una conmoción tremenda y al mismo tiempo alarma el nombramiento de este nuevo Papa, Leo XIV. Pero ¿acaso podemos encontrar respuestas de este acontecimiento tan misterioso en la Biblia? ¿Será el resurgimiento de este nuevo Papa una pieza más del rompecabezas de las profecías bíblicas del último tiempo? Veamos a continuación algunas claves y códigos escondidos interesantes, bastante interesantes, acerca del tiempo del nombramiento y del mismo nombre que adquirió el nuevo Papa, lo cual no fue al azar, ni accidente, ni cosa inocente, que se llamó Leo XIV, o por lo menos es el nombre que él quiere llevar como Papa. Hace algunos días se acaba de nombrar al sucesor de Francisco, quien fue el anterior Papa en los últimos 12 años. Fue elegido el 13 de marzo del año 2013. Sin embargo, el mundo ha ido conmocionado de manera inusual en estos últimos días con el nombramiento del nuevo Papa, cuyo nombre es Roberto Francisco Prevost, pero con el nombre papal Leo XIV. Nació en Chicago en 1955, miembro de la Orden de San Agustín, y pasó 8 años como misionero en Perú. Obtuvo más de 100 votos de los 133 cardenales electores. Pero ¿por qué varios rabinos judíos, estudiantes de las profecías bíblicas, medios de comunicación y políticos han sido tan conmocionados por este nombramiento? Veamos a continuación algunos puntos muy interesantes respecto al nombre que escogió y a las profecías bíblicas. En primer lugar, el nombre de Leo I fue escogido por el primer Papa romano, el cual afirmó la supremacía total de Roma en el siglo V. O sea que el obispo romano debía tener la supremacía total de todas las comunidades del mundo. El segundo Papa, llamado Leo, fue Leo San León II en agosto del 682 después de Cristo hasta julio del año 683. Fue de origen siciliano y confirmó la total supremacía, lo mismo que el primer Leo de la Iglesia. El nombre de Leo, que es león, tiene un simbolismo de dominio imperial, pero nada humilde. En segundo lugar, el número 14 es muy interesante porque equivale al valor numérico del nombre de David. Sabemos que en el idioma hebreo cada letra tiene un valor numérico. Bueno, son 3 letras hebreas en el nombre de David y equivalen de una forma muy interesante al número 14 que adquirió este nuevo Papa. Pero ¿qué códigos se encuentran detrás de este nombre? ¿O podemos creer que todo esto es una coincidencia o que muchas cosas suceden como un accidente de la vida? Investiguémoslo más profundamente porque en Mateo 1, versículo 17, se mencionan 14 generaciones desde Abraham hasta David. Leamos este pasaje, Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, aquí de una forma indubitable se mencionan, ¿verdad?, 14 generaciones totales desde la deportación de Babilonia hasta Cristo y de Abraham hasta David. ¿Qué significa esto? ¿Querrá el papado creer que hay 14 generaciones de Cristo hasta el último Papa? Inconcebible. Así pues, el uso de Leo XIV no es un accidente ni es algo inocente, sino es un código que apunta al futuro trono bíblico, ni más ni menos, del rey David, el cual es Jesucristo, el Mesías que cumplirá la descendencia de David. Lo vamos a explicar más adelante. Para entender esto, recordemos que ha sido Roma la que ha perseguido, masacrado y torturado a millones de cristianos en el pasado con 2 inquisiciones principales del papado. La primera se llamó la medieval o la papal, del año 1231 por el Papa Gregorio IX. La segunda fue la Inquisición Española,
1478, que duró 356 años, establecida por los reyes católicos Fernando e Isabel, matando judíos cristianos por herejes, según el Vaticano. En tercer lugar, Roma ha perseguido siempre a todos los verdaderos seguidores de Jesús y ha tratado de apropiarse de la ciudad de David, o sea, Jerusalén. ¿Qué acaso Leo XIV busca restaurar la promesa hecha a David o usurparla? ¿O acaso es la última usurpación del Vaticano antes del juicio final? No cabe duda que el nombramiento de este Papa ha sacudido los mismos cimientos del mundo como ninguno otro antes que él. En cuarto lugar, la palabra león. En hebreo representa a un rey, un guerrero, un juez o un líder supremo. Veamos esto en el libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 9 al 10, que dice así: es Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel y en este caso especial a Judá. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, o sea, el reino o la vara que va a llevar la tribu de Judá, porque de Judá descendería Jesucristo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo significa el enviado, o sea, un título mesiánico que se refería otra vez a Jesucristo, y a él se congregarán los pueblos. Los papas anteriores, llamados Leo, o sea, León, afirmaron el dominio total del Vaticano en el mundo, como lo acabamos de ver, y el más célebre fue Leo I, quien proclamó ser la suprema cabeza de la Iglesia, que dice la Biblia en Efesios 1:22, que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y ahora en pleno siglo XXI aparece este nuevo Leo o León XIV con el número 14, repetido como lo acabamos de ver 3 veces en Mateo 1:17. En quinto lugar, el nombre de Leo XIV no es, repito, un accidente o algo inocente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está enviando el Vaticano al darle este nombre al nuevo Papa? ¿Acaso está insinuando que él es el heredero del trono de David o que él es también la promesa del Mesías por el amor de Dios? Recordamos que una de las más grandes herejías del Vaticano es declarar que solo la Iglesia salva y que el Papa es el vicario o el representante de Cristo en la tierra. Después también la Biblia declara claramente que el único camino a la salvación es Jesucristo. Lo dice Hechos 4, versículo 12. Y no hay otro nombre en que pueda ser dado más que el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora también vemos nosotros en 1 de Timoteo 2:5 que el único nombre que puede salvar y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero el Vaticano declara que no hay salvación fuera de Roma ni del papado. El Vaticano fue el primer estado también en firmar un acuerdo o tratado con Hitler y el cual sigue vigente. Lo mismo hizo con el dictador Benito Mussolini de Italia. La historia del Papa ha sido sustituir a Cristo siempre, porque la Biblia dice que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia, como lo acabamos de ver. Pero el Vaticano declara que es el Papa la cabeza de la Iglesia. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Y la Iglesia romana, a través del Vaticano, declara que es la Iglesia la que salva y que solo a través del Papa puede haber la salvación. La Biblia enseña que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien,
El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y más adelante, en Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice la Biblia estas palabras: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es increíble que el Vaticano enseña que la cabeza es el Papa, y no cabe duda que el Vaticano es una monarquía teocrática y que el sumo sacerdote es el sumo pontífice. Además, un nombre pagano, un pontífice. Además, es el único estado que nunca ha firmado un tratado de derechos humanos. En sexto lugar, tampoco es coincidencia que este hombre aparezca en un tiempo proféticamente tan intenso como lo estamos viviendo. Israel está en guerra, Jerusalén sigue siendo la manzana de la discordia entre las naciones, el mundo clama paz, pero no la justicia divina. El Vaticano continúa impulsando alianzas interreligiosas como el Acuerdo Abrámico, los Emiratos Árabes, la Fraternidad Universal en Roma, etcétera, etcétera. En Abu Dhabi alberga 3 edificios, o sea, en la península arábica, 3 edificios interreligiosos, una mezquita, una iglesia y una sinagoga, promoviendo el diálogo y la convivencia entre estas 3 religiones. Es la Babilonia religiosa, no cabe duda. O sea, el Vaticano ha optado por establecer una estructura religiosa común para toda la humanidad. El presidente Donald Trump ha optado últimamente en abandonar a Israel en sus guerras para cumplir su promesa que hizo buscar la paz en las naciones, la cual ha sido uno de sus más grandes errores. Porque en Mateo 24 dice la Biblia que Jesucristo declaró: y habrá guerras y rumores de guerras, y es necesario que estas cosas acontezcan. O sea, no es posible hablar de pacifismo, porque la Biblia declara por el Señor Jesucristo que las guerras tienen que ser necesarias. ¿Por qué dice necesarias? Porque muchas veces es la única forma, como en la Segunda Guerra Mundial, que si no hubiera habido una guerra, el nazismo hubiera invadido el mundo entero. Las guerras, pues, dice Santiago capítulo 4, nacen de nuestras pasiones por el control, la envidia, el deseo de poder tener más, la popularidad, etcétera, etcétera. Por lo que quiera que sea, las guerras en el mundo continuarán hasta la segunda venida de Jesucristo. En séptimo lugar, ¿qué propósito satánico se encuentra detrás de todo esto? Todo esto está satánicamente dirigido para que el mundo rompa el pacto que Dios tiene con la nación de Israel a través de la descendencia de David, como ya lo vimos anteriormente. El Vaticano ha sido el actor principal de este plan desde hace varios siglos, pues su posición dentro de la plataforma de la ONU lo colocan en una posición ideal para alcanzar este propósito en una sola religión mundial. En octavo lugar, aquí es donde lo profético irrumpe en lo político, pues según la profecía del monje irlandés Malaquías del siglo XII, este papa sería el último y quien dirigirá la última persecución contra los judíos y los cristianos. Esto es muy interesante porque esta profecía se publicó 500 años después, describiendo que habría 112 papas, desde el Papa Celestino II, o sea, en el año 1590, hasta el último papa del fin del tiempo. ¿Qué declaración tiene todo esto? ¿O qué cosa y qué relación hay con Leo XIV? Bueno, en la profecía de Malaquías, de manera interesante menciona lo siguiente, lo cual está relacionado con profecías bíblicas. Dice así la profecía de Malaquías: durante la última persecución, el trono estará ocupado, pues la ciudad de las 7 colinas será destruida. Malaquías en el siglo II. De manera interesante, la Biblia profetiza que al inicio de su gobierno, Apocalipsis capítulo 17, el anticristo hará una alianza con el Vaticano, o sea, la gran ramera se le menciona, la ciudad que en el tiempo de Juan gobernaba todas las ciudades del mundo, que inequívocamente es la ciudad de Roma.
Entonces, esta alianza que hará el Vaticano con el anticristo, porque se menciona a la mujer ramera montada sobre la bestia, la mujer representa el sistema religioso, la bestia el anticristo, donde se nos interfiere que el sistema religioso controlará al sistema político en los primeros años del anticristo. ¿Qué significa esto? Pues que el papa que iba a venir, Leo XIV, tenía que ser un hombre extremadamente de izquierda, un hombre identificado con el globalismo, porque al final, dice la Biblia en Apocalipsis 17, el anticristo quemará el Vaticano, se deshará de la mujer. Entonces, durante los primeros 3 años y medio, la Iglesia, el Vaticano, ejercerá un poder tremendo sobre el gobierno político del anticristo. Así que nos podemos imaginar que este papa, si es este papa realmente como está establecido en las profecías de Malaquías y en el Apocalipsis 17, que será el que se unirá con el anticristo, entonces tendría que tener la tendencia y la línea que siguió Francisco, el anterior papa. Tiene que ser un papa que esté completamente encontrado popular por el mundo, con un poder tremendo de influencia, de carisma, etcétera, etcétera. Y esto es sorprendente, porque hace 3 o 4 días el León XIV habló de paz, y de repente hubo paz entre Pakistán y la India, hubo paz entre Rusia y hubo paz entre Ucrania, está habiendo paz en el Medio Oriente. Esto es increíble, que todos estos eslabones y piezas del rompecabezas los podamos unir y darnos cuenta que algo está sucediendo en el mundo. Y veamos algunos aspectos de la tensión mundial actual también. Irán continúa amenazando a Israel. La guerra en Ucrania contra Rusia sin solución, aunque aparentemente con alguna paz hace algunos días. Rusia, o sea, contra la OTAN, que es el ejército de Europa. La agenda globalista sin valores éticos ni morales en absoluto. La religión institucional alineada con poderes políticos globales. Tensión nuclear entre India y Pakistán, nación que es yihadista, los pakistaníes. India se sale del BRICS y se une al dólar de los Estados Unidos, dejando tambaleando completamente esta organización. La promesa mesiánica, veamos nosotros en 2 Samuel capítulo 7, es precisamente lo que nos va a dar la clave finalmente para que podamos entender esta conferencia, este estudio y estos códigos secretos que se encuentran detrás de muchos nombres y de muchos eventos que rodean actualmente el mundo. En la segunda carta a Samuel, o en el segundo libro de Samuel, se prometió esto al rey David. Y dice así, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de la descendencia de David, el cual procederá de tus entrañas, o sea, genéticamente, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es algo tremendo, porque Roma no es la heredera del trono prometido a David, porque siempre han perseguido a los discípulos del Mesías, quemó el templo judío en el año 70 después de Cristo y crucificaron al Mesías también. Leo XIV puede llevar el nombre de David, pero la unción, o sea, el Shekinah, la palabra hebrea para gloria, no habita en Roma, sino en Sión. En los próximos meses veremos la agenda que disimula, que usurpa o que se disfraza de paz y de ayuda a los pobres. Sabemos pues perfectamente bien que el Vaticano jugará un papel importantísimo en estos últimos días, por lo que las preguntas permanecen. Solamente tenemos que orar y darnos cuenta que nos encontramos en un tiempo profético donde todos los eventos se están llevando a cabo con una velocidad vertiginosa. Ahorita el presidente Donald Trump se encuentra en Arabia Saudita haciendo negocios con los árabes, haciendo negocios con todas las organizaciones que están alrededor del Medio Oriente para poder convertir el Medio Oriente en un
como él dice, como lo dijo anoche, es que el Medio Oriente tiene que ser una zona de comercio y no de paz. Exactamente lo que la profetiza en Apocalipsis 18, que el Medio Oriente se convertirá en el centro comercial del mundo. Apocalipsis 18, la ciudad comercial del anticristo. Con qué rapidez, impresionantemente, se están desarrollando las profecías. Oremos y preparémonos. Antes de que nosotros en esta mañana podamos entender qué es un falso profeta, es lógico que tenemos que saber qué cosa es un profeta. Porque una vez que sepamos qué es un profeta, podemos saber qué es un falso profeta. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, un profeta era simplemente una persona que había sido escogida por Dios para entregarle a la nación de Israel o al pueblo de Dios un mensaje o un oráculo divino. En el Antiguo Testamento a los profetas se les califica simplemente como mensajeros de Dios. En 2 de Crónicas 36, versículos 15 al 16, la Biblia dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos pues que la palabra profeta en el Antiguo Testamento es sinónimo de mensajero. Eran hombres capacitados y habilitados por el Espíritu Santo para decirle al pueblo lo que Dios tenía que decirles. Eran mensajeros de Dios. Y muchas veces estos profetas o estos mensajeros en el Antiguo Testamento también anunciaron cosas futuras. Por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel revela todos los gobiernos mundiales desde el Imperio Babilónico en el año 606 a.C. hasta el próximo dictador del futuro, el anticristo o la última forma de gobierno mundial. O sea, Daniel nos da el panorama total y completo de todos los imperios que van a levantarse antes de que Cristo venga. El profeta Isaías, otro que profetizó 700 años antes de Cristo, nos anuncia el futuro del Mesías que vendría 750 años después, anunciando quién iba a ser el Mesías, que iban a ser de una virgen, su vida, su muerte, pasión y resurrección. El profeta Jeremías, por ejemplo, ahorita estamos viendo una próxima invasión de una coalición mundial en contra de Irak. Bueno, si ustedes leen Jeremías capítulos 50 y 51, encuentran ustedes ahí el futuro de la nación de Irak, junto con Isaías capítulo 13, donde Irak va a ser destruido por una catástrofe tremenda y Dios va a juzgar porque Irak atacó a la nación de Israel. El profeta Juan, en el libro de Apocalipsis, finalmente nos ofrece la última revelación de Dios para el futuro de la humanidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, para resumir, los profetas anunciaron el mensaje de Dios y las cosas que habían de venir. Y cuando la Biblia se completó, cuando ya se acabaron las revelaciones de Dios en cuanto a el futuro, encontramos advertencias muy serias como Hebreos 1 del 1 al 2 y Apocalipsis 22 del 18 al 19. Dice Hebreos 1, 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos de muchas formas, o sea, habló por visiones, por sueños, directamente a través de apariciones, a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la aparición de Cristo es la palabra encarnada. El mensaje de Cristo contenía la última revelación de Dios para la humanidad. Y Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo nos recordaría las palabras que Él había dejado a la humanidad. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo.
Y en Apocalipsis 22, precisamente, el apóstol Juan acaba el último libro de la Biblia con estas palabras de advertencia. Y dice el versículo 18 y 19 de Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra profeta viene de la palabra griega profetes, que es la persona que ha recibido la comisión o el oficio divino de comunicar la palabra que ya está escrita aquí en la Biblia. Vamos a recordar que la revelación de Dios está completa en la Biblia. El profeta en el Nuevo Testamento es una persona que tiene la unción, la capacidad, el oficio de Dios para que pueda comunicarles a las gentes las verdades, el plan, las demandas y la voluntad de un Dios santo para que se vuelvan a Él. Por ejemplo, vamos a ver en Primera de Corintios brevemente, capítulo 14, de qué forma la Biblia nos muestra qué es la función del profeta. El que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya no anuncia el futuro nuevo o nuevas revelaciones. El profeta en el Nuevo Testamento profetiza. Profetizar es anunciar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos 2 hay una profecía que dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa? Que antes de que venga Cristo, hombres y mujeres anunciarán y hablarán la palabra escrita de Dios. Dice 1 Corintios 14, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y juzguen. En otras palabras, un profeta es un líder de alguna iglesia. Los profetas están asociados con líderes o son líderes reconocidos de organizaciones con la capacidad de discernir lo que pasa en las iglesias. Dios no levanta a un profeta y a un líder para que el profeta le diga yo tengo palabra y dirija al líder, porque el líder es dirigido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces los profetas tienen que trabajar en conjunto con los pastores y con los líderes para poder discernir si es o no es de Dios lo que está pasando en las iglesias. Dice 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Así pues nosotros encontramos que todavía existen los profetas y el ministerio del profeta, porque también dice Efesios 4, 11 y 12, que Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta cuándo va a haber apóstoles, profetas, evangelistas? Hasta que Cristo venga, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero el ministerio profético no debe confundirse con personas que se levantan en muchos lados y anuncian nuevos mensajes, o que se va a destruir México, o que va a caer un terremoto, o que el 13 de diciembre va a explotar el Popocatépetl, porque toda la revelación futura de Dios para la humanidad ya está completa en este santo libro. El profeta ya no es como en el Antiguo Testamento el que trae nuevas revelaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia, vuelvo a insistir y a repetir, ya está completa. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, no a nuevos mensajes, sino a la palabra profética más segura, a este libro que tengo en mis manos, al cual deberíamos estar atentos, a este libro, no a nuevas revelaciones, a este libro, hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones.
El profeta del Nuevo Testamento tiene nuevas revelaciones, pero no del futuro. Vean Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, lo que el apóstol Pablo le pide a Dios que le dé a los santos de la iglesia. Y dice Efesios 1, 17, que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a leerlo bien, en el conocimiento de Él. No nuevas revelaciones, sino que la Biblia es una revelación de Dios. Y necesitamos, de acuerdo a la oración que hace Pablo, los cristianos necesitamos, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo que necesitamos es ser alumbrados por el Espíritu Santo para que cuando vengamos a la Biblia, las revelaciones de Dios las podamos interpretar, las podamos descubrir, las podamos hacer actuales y podamos conocer el profundo plan de Dios. Entonces el apóstol Pablo ora para que recibamos espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y esto se recibe cuando somos alumbrados y entonces sabemos, versículo 18, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. O sea, yo no puedo saber la esperanza a la que Cristo me llamó sin tener revelación. Y esta revelación, vuelvo a insistir, no es de cosas del futuro, sino cosas que ya están escritas en su santa palabra. Y dice en segundo lugar, ¿y cuál la riqueza de su gloria para su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Necesitamos saber, a través del Espíritu de revelación, cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado. Número 1, 2, las riquezas que nos pertenecen. Y 3, el poder enorme y grandioso de la resurrección de Cristo que está a nuestra disposición para poder vivir para Él. La Biblia enseña entonces que muchos santos de Dios, aunque no son profetas, hay un don que se llama el don de la profecía, que es muy diferente de un profeta. Una persona que tiene el don de la profecía o que da profecía en la iglesia, dice 1 Corintios 14:3, es una persona que está edificando, está consolando y está exhortando. No necesariamente una persona con el don de profecía es profeta, aunque el profeta puede profetizar, pero el don de profecía no significa que sea profeta, aunque el profeta sí puede profetizar. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, y todos estos antecedentes nos van a ayudar tremendamente para trazar bien la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 10, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra para provecho en el griego significa para el bien común. O sea, todos los dones que Dios nos da son para el bien de mis hermanos. No son para mí, son para edificar a la iglesia. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagro. A otro, ¿qué cosa? Profecía. Aquí la palabra griega es profetuoio, que significa anunciar o decir o proclamar o exponer la palabra de Dios escrita en este libro que tengo en mis manos. Este don ya no significa, tengo don de profecía y hablo cosas del futuro. El futuro ya está revelado en la Biblia, sino hablar para edificación, consolación y exhortación. Profetizar significa hablar o enseñar las revelaciones futuras o proféticas de la Biblia. Un profeta anuncia y dice, la Biblia dice de Irak esto, la Biblia dice el anticristo, tiene revelaciones en el libro de Daniel, tiene revelaciones en el libro de Ezequiel, tiene revelaciones en Apocalipsis y expone o le proclama a la gente el plan futuro de Dios. Entonces, una vez que sabemos quién es un profeta, cuál es el don de profecía, tenemos los cristianos que tener muchísimo cuidado, porque Dios nos dice en su palabra que se levantarán dentro de nosotros hombres perversos, falsos profetas, lobos rapaces,
que dividirán la iglesia, darán cosas que proclamarán que Dios los envió, y si no tenemos el don del discernimiento espiritual, si no tenemos la palabra de sabiduría y de conocimiento, cientos de iglesias en el mundo entero serán arrastradas por los falsos profetas. Vamos a ver la descripción de los falsos profetas de acuerdo a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3, en primer lugar. Cuando el pueblo de Israel le preguntó a Dios, ¿cómo podemos saber quién es un falso profeta de un profeta verdadero? Dice Deuteronomio 13, del 1 al 3, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que tuve un sueño, etcétera, etcétera, y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En este pasaje, Moisés explica que los falsos profetas pueden hacer milagros, pueden hacer señales y efectuar prodigios, pero que cuando ellos están proclamando al Dios que ellos sirven, no es el Dios de la Biblia. Los falsos profetas, en primer lugar, proclaman un Dios falso. No es la revelación de la Biblia, es la revelación que ellos dicen tener extra bíblica. Y así fue como se levantó José Smith, el que fundó la secta de los mormones. En el siglo pasado, José Smith estaba acostado en su cama y se le apareció un ángel que se llamó Moroni. Y entonces, después de que el ángel le dio un mensaje, se volteó a su esposa y le dijo, esposita, quiero comunicarte que de aquí a mañana vas a tener a 9 compañeras más conmigo en la cama. O sea, el ángel le comunica a este hombre de que podía y sería permitida la poligamía dentro del cristianismo. Bueno, después el ángel le dijo que fuera a un monte, iba a encontrar unas piedras, el Tumí y el Urim, debajo de un montón de tierra, y que ahí estaría, a través de un códice geográfico egipcio, la nueva revelación de la Biblia. Entonces, a la luz de lo que el ángel le reveló a José Smith, a la luz de lo que la Biblia dice, este ángel no era un ángel de Dios, era un demonio. Dice 1 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Gálatas 1, del 6 al 8, si a alguien les anuncia otro mensaje u otro evangelio del que les hemos predicado, sea maldito. O sea que hay una falsificación del mensaje y la revelación de Dios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando alguien dice que oyó a Dios y la voz de Dios y que soñó y que Dios le habló, hay que tener cuidado que lo que él recibió esté de acuerdo con la plomada, con la Biblia. Porque aunque se te aparezca un ángel, dice en Gálatas capítulo 1, y dice Pablo, si yo te me aparezco en la noche y te digo, yo soy Pablo, y te comienzo a jalar los pies, y te comienzo a anunciar, checa que lo que te estoy diciendo está aquí. Es lo que Pablo les quería decir a los Gálatas. Vivimos la época de que se levantarán, dice Cristo, muchos, y los escogidos serán arrastrados. La Biblia dice en el profeta Isaías capítulo 42, versículo 5, y dice Dios en 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. La Biblia dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que desplegó los cielos como una cortina, el que
tiene el espíritu y el que te da la vida es el Dios vivo y verdadero. Es el Dios de la Biblia, es el Dios creador, es el Dios que envió a Jesucristo, y fuera de él todos son falsos dioses. Si alguien quiere conocer quién es Dios, la Biblia es la única fuente de información verídica, sustancial e inequívoca para conocer al único Dios vivo y verdadero. Dice en Isaías 43, versículo 10, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Así pues, la primera característica de un falso profeta es que sus revelaciones, sus sueños, sus enseñanzas no provienen del único Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiero decirles? Que no basta creer en Dios. Una viejita el otro día le pregunté, ¿es usted cristiana? Y me dijo la viejita, sí señor, yo creo en Dios desde niña. Le dije, el diablo también cree en Dios. Entonces no basta creer en Dios, el diablo no es ateo, el ateísmo no es un problema, no basta creer en un Dios, sino en el Dios verdadero, el que se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, Deuteronomio 18. Los falsos profetas, en segundo lugar, sus profecías no se cumplen el 100%. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En este pasaje le preguntan a Moisés, ¿cómo distinguimos cuando uno es verdadero profeta y otro no es verdadero profeta? Y Dios le revela a Moisés para que le diga al pueblo, los profetas de Dios cumplen el 100%, no el 99.9%, el 100% de lo que ellos anuncian. Esta es la historia de profetas falsos como Jim Dixon. Jim Dixon es una falsa profetisa en Estados Unidos que 2 semanas antes de que el presidente Kennedy en los 60 fuera asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, pues ella vio en un sueño sangre en Dallas y vio al presidente Kennedy envuelto en sangre, y fue al Washington Post, el periódico en Estados Unidos, y reportó su sueño. Cuando 2 semanas después asesinan a Kennedy, se hizo famosísima y la consideran la vidente de muchos presidentes americanos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aunque hay profetas falsos que pueden anunciar cosas que suceden, no se cumplen el 100%. De todas las profecías de Jim Dixon se han cumplido el 20% y el 80% no se han cumplido jamás. Es como el tonto ¿verdad? Que sale el Walter Mercado en la televisión, que ya no sabe uno qué es engendro o qué mezcla de animal con ser humano, o no, ya no sabemos ni siquiera, son personas, ¿verdad? Que están tan pervertidos y todo, que los anuncian públicamente para anunciar el futuro y dirigir a las personas a través de la columna astrológica. Y si tú checas tu Géminis y tu Virgo y tu sarta de tonterías, porque la Biblia condena la astrología, y la Biblia dice que la astrología pertenece a la esfera del ocultismo, vas a ver que ni el 10% se cumple. Son falsos profetas. Jim Dixon es una falsa profeta. José Smith, el que fundó los mormones, es un falso profeta. ¿Quién fundó los Testigos de Jehová? Charles Russell, un hombre que dijo que en 1914 se acabarían los gobiernos mundiales. Llegó en 1914 y no pasa nada. De acuerdo a la Biblia, el fundador de los Testigos de Jehová es un falso profeta.
Damas y caballeros, dice en Isaías capítulo 44, versículos del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice Dios desafiando a los falsos profetas de toda la historia. A ver quién, Nostradamus. Otro hombre que tuvo sueños y revelaciones que se cumplieron, pero el 50%. El 50% de las profecías de Nostradamus no se cumplieron jamás. Nostradamus, a la luz de la Biblia, fue un falso profeta. No era un profeta enviado por Dios, porque los que Dios envió, el 100% se cumple. Y esta es otra evidencia que necesitamos nosotros para saber, para que no te precipites y andes por ahí diciendo, me dijo el Señor, porque si no se cumple, caerás como un falso profeta o como una falsa profetisa. En tercer lugar, dice en Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14, que los falsos profetas buscan agradar a la gente. Quieren hacerse simpáticos con la gente, cuentan muchos chistes, dicen palabras dulces y lisonjeras y apapachan a la gente diciéndoles, esto es el cristianismo. Jamás llaman al arrepentimiento, jamás ofrecen las demandas de un Dios santo a que se vuelvan a Él y jamás condenan el pecado. Dice Jeremías 6, del 13 al Jeremías 23, 16 y 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuche las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendrás. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el